¿Sabe que uno de los temas más apasionantes que encontramos nosotros en los escritos paulinos o en los escritos del apóstol Pablo es cuando Pablo se refiere a la armadura de Dios? Yo todavía recuerdo cuando éramos niños y nos enseñaban acerca de ¿cómo se dice? Las partes, los elementos que conforman o forman lo que era la armadura de Dios. Recuerdo que nos daban una hoja para colorear y teníamos que pintar a un soldado romano y cada uno de esos elementos de ese soldado romano estaban representando a esos elementos que Pablo se refiere en Efesios capítulo 6 cuando empieza a hablar acerca de vestirnos con la armadura, con toda la armadura de Dios. Pablo es muy puntual en esto y dice que tenemos que tomar la espada, que tenemos que vestir la coraza, que tenemos que ponernos el casco, las sandalias, etcétera, el cinturón de la verdad. Bueno, todos estos elementos conforman lo que es la armadura, la forma en que el soldado cristiano debe de vestirse. Y dice Pablo también señalando para poder, aleluya, enfrentar cualquier dardo o estrategia del enemigo. Pero a veces nos apasionamos tanto con un tema que pasamos por alto algunas cosas que también son importantes o que en este caso son la base para poder enfrentar con valentía todas las artimañas que el diablo presenta para hacernos, aleluya, caer o ceder en nuestro caminar en Cristo. ¿Y a qué me refiero? El versículo 10 de Efesios capítulo 6, el tema de esta mañana es: nuestra fortaleza está en el Señor. Necesitamos entender que aunque el versículo 10 parece ser no un elemento que viste al cristiano como un soldado, como con la armadura de Dios, esta expresión que utiliza el versículo 10 cuando Pablo se refiere, aleluya, en este versículo 10, él está utilizando una frase, aleluya, que tiene también connotación militar, es decir, es una frase también de guerra, es una frase también que tiene una estrategia militar, aleluya, y que es importante que nosotros entendamos y también, aleluya, la pongamos en práctica. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Diga conmigo: fortaleceos en el Señor. Amén. Hay que fortalecernos en Dios. Todo cristiano, todo creyente necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra traducción, o mejor dicho, otra versión, la traducción lenguaje actual dice: finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Pablo entiende, aleluya, nuestra necesidad de fortalecernos, nuestra necesidad, aleluya, de tomar fuerzas, de fortalecernos en el Señor. Ya lo he mencionado, esta expresión es una expresión que es parte de una estrategia militar. No importa cuántas armas pueda tener un ejército, no importa cuántas, aleluya, cuántos municiones pueda tener un ejército, si el ejército no se alimenta bien, si el ejército no se fortalece físicamente, el ejército no va a poder avanzar, el ejército no va a poder, aleluya, seguir adelante en su intención de conquistar al enemigo. El ejército tiene que tomar tiempo para renovarse físicamente, emocionalmente, aleluya, mentalmente. Un soldado necesita también este tipo de provisión, un tiempo de fortaleza, un tiempo de renovar sus fuerzas. Y Pablo lo entiende, aleluya, que no podemos enfrentar las adversidades de la vida, no podemos hacerle frente, iglesia, aleluya, a las artimañas del enemigo que quiere nuestra caída, que quiere nuestra derrota, que él viene para hurtar, matar y destruir. No podemos avanzar en la conquista, aleluya, de lo que Dios quiere que nosotros logremos o alcancemos si no nos fortalecemos espiritualmente, si no fortalecemos nuestras fuerzas, tanto físicas como emocionales, como espirituales, como mentales.
si no estamos dispuestos a fortalecernos, no vamos a poder seguir adelante. De ahí que Pablo dice o nos aconseja: fortaleceos en el Señor. Ahora, Pablo no nos dice algo que él no está dispuesto a hacer. De hecho, si usted va a Filipenses capítulo 4 versículo 13, yo sé que este texto es un texto muy conocido. Pablo dice, la Reina Valera del 60 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vaya conmigo a la traducción lenguaje actual. Dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cuando, aleluya, nos fortalecemos en el Señor, Él nos capacita. Él nos da la fuerza necesaria para hacerle frente diariamente a los asuntos de tu casa, a los asuntos laborales, a los asuntos financieros, para poder, aleluya, hacerle frente a todo ese estrés que se genera durante la semana. Dice Pablo: yo recibo la fuerza, aleluya, de parte de Jesús para enfrentarme a toda clase de situación. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Pablo sabe que necesitamos o que necesitaremos en algún momento encontrar la fortaleza o experimentar la fortaleza de Dios, aleluya, en nuestras vidas. Pero ¿por qué fortalecernos en el Señor? Yo quiero mencionar 3 razones rápidamente del por qué usted necesita, aleluya, tomar esta palabra en su vida en esta tarde. En primer lugar, porque sin la fuerza del Señor nosotros somos débiles. Sencillamente, si no estamos siendo fortalecidos en el Señor, nuestra debilidad, aleluya, se va a presentar en cualquier momento. Usted puede decir: pastor, pero yo soy una persona de voluntad firme. Yo soy una persona, aleluya, que mantengo, aleluya, mi voluntad intacta. Créamelo, esta carne nos da sorpresas. Esta carne es débil. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 14 versículo número 38. La carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto y desea tener esa conexión con Dios. La carne no se quiere sujetar. La carne se revela. La carne tira hacia abajo, mientras el espíritu está deseando tirar hacia arriba. Necesitamos fortaleza de parte del Señor, porque humanamente hablando, nuestra naturaleza es una naturaleza débil. Pero la noticia o la buena noticia es que cuando depositamos nuestra debilidad en las manos de Dios, dice 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, que el poder de Cristo se perfecciona en mis debilidades. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Nuestra fortaleza está en el Señor. En tus momentos de mayor debilidad, tú puedes confiar, depositar en el Señor tu debilidad y vas a experimentar la fortaleza de Dios para tu vida. El profeta Habacuc en el capítulo 3 versículo 19 dice: el Señor soberano es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Tú y yo necesitamos la fortaleza del Señor, porque en nuestras fuerzas no lograremos, aleluya, seguir adelante. Mire, lo maravilloso de todo esto es que Cristo, Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque fuera fuerte por sí mismo. Él lo decía porque el único que es capaz de transformar tu debilidad en fortaleza se llama Jesús de Nazaret. Él transforma mis debilidades en fortaleza. También hay otra segunda razón que yo quiero mencionar. Es porque la vida cristiana es una constante lucha. Constantemente estamos lidiando con una batalla. Y si no estamos siendo fortalecidos en el Señor, vamos a fracasar.
Amén. Hay personas que dicen, yo no quiero comprometerme más con Dios. Está bien, voy a la iglesia, me siento bien escuchar los cantos, me siento bien levantar las manos, me siento bien escuchar el consejo. Ya después determino si lo pongo en práctica o no, pero la verdad es que no quiero comprometerme porque no quiero fallar. Y es que están pensando que se trata de tus fuerzas, se trata de lo que tú puedes hacer, pero no es así. No es en nuestras fuerzas que podemos mantenernos firmes, es en las fuerzas del Señor. Es cuando nos fortalecemos en Cristo que podemos nosotros avanzar, muy a pesar de las adversidades que vienen en nuestra contra. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esas dificultades que tú enfrentas en tu matrimonio, no podemos ponernos de acuerdo, tenemos tantas diferencias, estamos batallando los últimos meses porque hay dificultades. La lucha no es con tu esposo, la lucha no es con tu cónyuge. Hay alguien detrás, aleluya, que está, aleluya, haciendo guerra. Hay alguien detrás de tus finanzas, aleluya, que está haciendo guerra, que está haciendo, aleluya, que tú no mantengas una buena administración. ¿Por qué? Porque Él está queriendo hacerte la guerra constantemente, porque Él quiere tu fracaso, aleluya. Pero cuando tú descubres, aleluya, que te puedes fortalecer en el Señor, Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 33: confiad que yo ya he vencido al mundo. Y Juan en su primera carta capítulo 4 verso 14 dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Tenemos una lucha, tenemos una batalla. Y la primera necesidad para enfrentar esa lucha espiritual es estar en forma. Necesitamos estar en forma espiritualmente. Y cuando tú te fortaleces en el Señor, hermano, tú estás desarrollando una condición espiritual para poder mantener, aleluya, tu caminar en Cristo. De ahí que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas al Señor, porque es a través de Él que tú y yo podemos ser vencedores. Y la tercera razón del por qué necesitamos fortalecernos en Dios es porque el Señor es la única fuente de toda fortaleza. No nos equivoquemos, no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades. Yo mencionaba hace unos momentos, si pensamos que la vida cristiana la podemos sostener, aleluya, en base a nuestras fuerzas, estamos muy equivocados. Necesitamos una fuerza mayor y esa fuerza está a nuestra disposición. Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Ya habíamos mencionado Filipenses 4:3, cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo dice porque él sabe que somos fuertes solo cuando nuestras fuerzas provienen de parte del Señor, porque Jesús es la única fuente de toda fortaleza. Ya esto lo había mencionado el salmista en el Salmo 46 versículo 1: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. La Reina Valera del 60 dice: Dios es mi amparo y Él es mi fortaleza, y Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Y yo mencionaba esto el día de ayer con una familia. El versículo 2 comienza diciendo: por tanto no temeremos. Por tanto es un debido a esto. Gracias a eso es que no tememos, es que no, aleluya, no nos retiramos de la lucha, nos mantenemos en pie porque sabemos de quién nosotros recibimos la fortaleza. Den un aplauso al Señor en esta hora. Entonces tenemos razones por las cuales considerar, o mejor dicho, tomar esta expresión de Pablo y aplicarla en nuestra vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Necesitamos fortalecernos en el Señor porque hay que lidiar con muchas situaciones: enfermedad, problemas, pruebas.
aleluya, decisiones que tomar, presiones de la vida, el estrés, todas estas cosas te llevan al extremo, pero tú no tienes por qué sucumbir, te puedes mantener de pie a pesar de todo eso, si tu fortaleza la estás recibiendo de parte del Señor. Pero bueno, esas son razones, pero la pregunta es, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Cómo puedo yo experimentar la fortaleza de Dios sobre mi vida? Y yo quiero que me acompañe a responder esta pregunta. Y hay 4 cosas que quiero mencionar. En primer lugar, seremos fuertes en la medida en que estemos vinculados con Cristo. Seremos fuertes, aleluya, en la medida en que nosotros nos relacionemos con Dios. Que nosotros, aleluya, estemos vinculados con Cristo. Es claro lo que Pablo dice: fortalezcanse en el Señor, porque la verdadera fortaleza está en el Señor, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, no en nuestras posibilidades. Está en Cristo. La fortaleza del cristiano está en el Señor, de modo, aleluya, que necesitamos mantenernos en una total comunión, en una relación constante con Cristo y también en una dependencia, aleluya, total en el Señor. Esa es la frase que utiliza el apóstol Pablo: en el Señor. Y sabe que esa frase, en el Señor, en una carta tan pequeña como lo es la carta a los Efesios, aparece hasta 30 ocasiones. En 30 ocasiones, 30 veces Pablo en su carta a los Efesios, aleluya, se refiere con esta expresión: en el Señor. Esta frase, esta expresión viene a ser una clave o un secreto de la victoria de todo cristiano. Es decir, todo cristiano que quiere ser victorioso necesita estar en Cristo, porque sencillamente fuera de Cristo no hay victoria. Fuera de Cristo no hay, aleluya, buenos resultados. Fuera de Cristo nada podemos. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15 verso 5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si no estamos vinculados con Cristo, no seremos fortalecidos, aleluya, para dar fruto. No seremos fortalecidos para tener éxito o lograr buenos resultados en nuestro caminar de fe. Para que Cristo esté en el creyente debe de estar y permanecer en Cristo. Para que Cristo esté en el creyente debe estar y permanecer en Cristo. Esta expresión, estar en Cristo o permanecer en Cristo, es una frase que expresa relación, que nos habla de posición, nos habla de identificación, de unión con el Señor. Fortaleceos en el Señor. Si estamos separados de Cristo, no podemos hacer nada. Entonces, cuando estamos con Cristo, ahí es donde Pablo habla en Filipenses 4:13: todo lo podemos en Cristo. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribía estas palabras? En una cárcel. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Rodeado de soldados. Amén. Todo un pretorio. Amén, aleluya, todo una situación, aleluya, completamente adversa. Toda una situación completamente llena de luchas, de dificultades, de frustraciones. Pero en medio de todo eso, en medio de toda esa situación, en medio de toda esa circunstancia, aleluya, Pablo, aleluya, reconoce que su fuerza no está en sí mismo. Estoy pasando por esto, estoy en mis prisiones, pero en medio de mis dificultades yo lo digo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas para lograrlo. Den un aplauso fuerte al Señor.
Él es, aleluya, aleluya. En Él nosotros tenemos la victoria. Pero para estar en Cristo, mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6 verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nadie puede estar en Cristo si antes no ha muerto al pecado y resucitado a una vida nueva en Él. Leemos en Efesios capítulo 6 versículo 10 la continuación de lo que Pablo dice cuando menciona fortaleceos en el Señor. Lo que le sigue dice: y en el poder de su fuerza. ¿Sabe que esa expresión Pablo ya la había utilizado en el capítulo 1? Si usted va al versículo número 19, encontrará que esa misma frase también ya Pablo la había utilizado con anterioridad. Y dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo menciona esta frase y la relaciona con ese poder, aleluya, que fue capaz de sacar a Jesús de una tumba. Jesús murió, Jesús fue sepultado, pero no se quedó en una tumba. Él no se quedó, aleluya, en aquella tumba. La Biblia dice que se levantó al tercer día, así como se había declarado con anterioridad, así como estaba planeado. La tumba no lo pudo detener. Pero la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que fue el poder de su fuerza el que levantó a Jesús de entre los muertos. Bueno, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en nosotros para sacarnos adelante, para darnos la victoria, para darte las fuerzas que tú necesitas. Así que cuando tú piensas que no puedes seguir, así que cuando tú piensas que son muchas tus debilidades, así que cuando tú piensas que no hay forma ni manera de poder continuar, así cuando tú piensas que tus fuerzas se han acabado o que tú piensas que todo está terminado, recuerda que Cristo apenas está comenzando, porque el poder que actuó en Él también puede actuar en nuestras vidas. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando tú piensas que todo ha terminado, el Señor dice: yo apenas estoy comenzando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, permanecer es una decisión propia, no es algo que sucede de forma automática. Es una, aleluya, decisión que usted y yo tomamos de estar vinculados con Cristo. Sabe que la palabra fortalecer en su palabra original se escribe sasak. Y sasak, hermanos, quiere decir agarrarse o aferrarse de algo. Amén. Sasak quiere decir aferrarse. Sasak quiere decir agárrate. Dice Pablo: fortaleceos en el Señor. Pablo está diciendo: agárrense. No es fácil, aleluya, porque el mundo está fluyendo. El mundo con sus artimañas, aleluya, con sus presiones. El mundo con sus muchas corrientes está queriendo llevar a tu familia, está queriendo llevar tu vida por un camino equivocado. Pero el llamado es: permanece. El llamado es estar en Cristo. El llamado no es darse por vencido. Así que Pablo dice, militarmente hablando, todo soldado de Jesucristo tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos al punto número 2. Seremos fuertes en la medida que reconozcamos nuestra debilidad. En la medida en que nosotros reconozcamos, aleluya, nuestras debilidades. Mire, normalmente en el mundo natural nadie quiere reconocer sus debilidades, su falta, aleluya, de fortaleza o su incapacidad para enfrentar o resolver ciertas situaciones en la vida. Pero ¿sabe que en el reino de Dios es todo lo contrario? En el reino de Dios, reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Así que todo aquel
que quiere fortalecerse en el Señor necesita reconocer, aleluya, su debilidad. Necesita reconocer que se es débil, porque solo cuando reconocemos que no tenemos fuerza es cuando podemos recibir la fortaleza de Dios en nosotros. Mire lo que escribí, lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y más adelante concluye el verso 9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No importa cuánta fuerza de voluntad tú tengas. Amén. Nuestra humanidad, aleluya, es débil. Nuestra humanidad no se puede mantener de pie. Aleluya. Llega un momento en que el ser humano simplemente ya no puede seguir humanamente hablando. Llega el momento en que simplemente, aleluya, ya no se tienen fuerza. ¿Recuerda usted cuando el profeta Elías enfrentó, aleluya, o convocó al pueblo de Israel juntamente con el rey Acab y los profetas de Acera y de Baal para pedir fuego del cielo? Ellos tenían que clamar a su Dios para que descendiera con fuego, y Elías se encargaría de orar para que Jehová, Dios de los ejércitos, enviara fuego del cielo, y que el Dios que enviara fuego, ese sería el Dios de Israel. La Biblia nos dice, y usted quizás ya lo sabe, Elías salió victorioso porque el único Dios, aleluya, el único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Así que por más que hacían y clamaban y rompían o cortaban sus cuerpos, aleluya, los profetas de Baal y de Acera simplemente no tuvieron respuesta de sus dioses. Pero cuando Elías clamó, Dios, aleluya, descendió con fuego, aleluya, y mostró su poder a todo el pueblo de Israel. Después de esto, ¿qué sucede? La Biblia dice en el siguiente capítulo, aleluya, el primer libro de Reyes, capítulo 19, que la reina Jezabel lanzó una palabra, una amenaza contra Elías. ¿Y sabe qué sucedió? Aquel profeta de fuego salió huyendo. Fue capaz de enfrentar, aleluya, a los profetas de Baal, pararse delante del rey y pararse delante de todo el pueblo para pedir fuego del cielo. Pero cuando una mujer lo amenazó y le dijo, aleluya, voy a hacer lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal y de Acera, y te voy a cortar la cabeza. Cuando Elías escuchó eso, dice la Biblia que tuvo temor y salió huyendo al desierto. Amén. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos débiles. Elías, aleluya, se sintió tan amenazado que corrió por su propia vida, al punto de cuando llegó cansado, sin fuerzas para poder seguir, todo lo que le quedó, restó decirle a Dios, basta ya, Jehová, que se acabe todo esto. Ya no estoy dispuesto a seguir, ya no puedo seguir, ya no puedo avanzar. Nuestras fuerzas humanas se acaban, nuestros recursos, aleluya, disposición se pueden agotar, pero aleluya, el Señor estará con nosotros cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad. Y es que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Den un aplauso al Señor. Podemos seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque Isaías capítulo 40 verso 29 al 31, la traducción lenguaje actual dice: Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Aquellos que reconocen su debilidad tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Así que seremos fortalecidos a medida en que reconozcamos nuestra propia debilidad. Estamos inmersos en una guerra espiritual, de tal forma que esta guerra no podemos librarla en nuestras propias fuerzas. Necesitamos, aleluya, reconocer nuestra necesidad del favor del Señor. Fortaleceos en Dios, fortaleceos en el Señor. Reconozcamos nuestra debilidad. Escuche esto que le voy a decir: nunca se es más débil que cuando olvidamos esta verdad, que necesitamos, que no podemos,
que simplemente en nuestras fuerzas, aleluya, en nuestras fuerzas somos vulnerables, porque nunca se es más vulnerable que cuando creemos que con nuestras fuerzas es suficiente. Necesitamos acudir a Cristo. Si usted va a 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, ese momento cuando Pablo da a conocer a sus lectores, aleluya, que había estado batallando con un aguijón en su carne que era difícil de soportar. Aleluya, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando con Pablo. Algunos dicen que era una lucha espiritual, algunos dicen que era una enfermedad que venía a golpearlo, un espíritu que lo atormentaba. No hay seguridad de qué es lo que estaba hablando Pablo específicamente, pero era una batalla diaria, era una batalla constante. Y la forma en que comienza el versículo 9 es esta: cada vez, porque con regularidad cuando él estaba orando le decía: Señor, aleluya, ya no puedo soportar esto. Señor, aleluya, ya no puedo seguir. Señor, esto es tan incómodo. Señor, no puedo de qué forma mantenerme con este aguijón en mi carne. Pero dice: cada vez que yo le decía al Señor esto, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que necesitas. Aleluya, no necesitas las fuerzas que no tienes, no necesitas los recursos que no tienes. Lo que realmente tú y yo necesitamos es la gracia maravillosa del Dios Todopoderoso. Es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque mi poder actúa mejor en tu debilidad. Cuando Pablo entiende eso, dice: voy a dejar, aleluya, de esconder mis debilidades. ¿Verdad? De pronto usted trae, no sé, roto un zapato y usted lo esconde para que nadie lo vea. ¿Verdad? Mira, no tiene ni zapatos. Escondemos aquellas cosas que pensamos que muestran debilidad o nos desfavorecen. Dice Pablo: voy a dejar de esconder mis debilidades, porque nos gusta que vean nuestras fuerzas. Nos gustan. ¿Y cómo está todo? Súper bien. Amén. Y andas comiendo todos los días en restaurantes, aunque tienes la tarjeta de crédito encima de ti, porque todo está bien. Y pensamos que si ven nuestras debilidades, aleluya, eso es vergüenza. Eso y recuerde, aleluya, el Señor no quiere que escondas tus debilidades. Dice el apóstol Pablo: dejaré, aleluya, de esconder mis debilidades. Aleluya, si es en mis debilidades que el poder de Dios se perfecciona, empezaré a gloriarme de mis debilidades, porque entonces entiendo que cuando soy débil, entonces yo puedo ser fuerte. Bendito el nombre del Señor. El débil se hace fuerte no gracias a su fuerza, sino porque reconoce que es Cristo quien lo capacita para hacer todo lo necesario a fin de cumplir la voluntad del Señor. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. La fuerza del débil radica no en esperar tener las fuerzas que no tiene, sino en poder depositar su confianza plenamente en el Señor. ¿Sabe que esa gente que reconoce su debilidad, de tal forma que deposita su confianza en las fuerzas del Señor, el salmista la llama bienaventurados? Mire lo que dice el Salmo 84 versículo 5 y el versículo 7: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Quiere ver a Dios obrando en su casa? ¿Quieres ver a Dios obrando en tus necesidades, en tus dificultades, en tus luchas? Reconoce tus debilidades. Reconoce que lo necesitas. El salmista lo decía de esta forma: Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Número 3. Seremos fuertes en la medida que pongamos en práctica las disciplinas espirituales. Vamos a ser fuertes. Dice Pablo: fortaleceos en el Señor. Bueno, esa fortaleza de Dios la vamos a poder experimentar
cuando pongamos en práctica las disciplinas espirituales. Amén. Las disciplinas espirituales son como las rutinas de ejercicios que nos ayudan a desarrollar una buena condición física, que fortalecen nuestros huesos y nos ayudan en el desarrollo de la masa muscular. Amén. Fíjese, los ejercicios, esas rutinas, aleluya, que usted puede desarrollar cuando va a un gimnasio o si usted practica algún tipo de actividad de ejercicios, esas rutinas contribuyen, aleluya, para un estado físico favorable, saludable. Amén. Es importante, los médicos lo recomiendan, es importante hacerlo. Bueno, de la misma manera en que esas rutinas de ejercicios trabajan para tu cuerpo físico, también las rutinas espirituales, las disciplinas espirituales, aleluya, también contribuyen para nuestra fortaleza espiritual. Así que si yo quiero ser fuerte espiritualmente, yo necesito poner en práctica las disciplinas espirituales. Ahora, qué importante es no ir solo al gimnasio, hay que meterse. No basta con la selfie. Amén. Porque algunos van al gimnasio y se toman la selfie, la suben a las redes sociales y de pronto les entró una llamada y se les fue la hora hablando por teléfono y ya no hicieron ningún tipo de mañana vengo. Amén. Pero como después del gimnasio hay que ir a comer, se van a comer y ya no hicieron ejercicio. ¿Verdad? Cuando yo compré una elíptica, un aparato para hacer cardio y ejercicio, porque había salido mal con el colesterol y todo eso, y entonces tiene que hacer ejercicio. Y la compré. Oiga, lo primero que hice fue tomarle la foto. Después de que la puse, le tomé la foto y la mandé al grupo de mis hermanos. Y uno, ¿verdad? Que salió diciendo ahí, oye, me gusta tu perchero, ¿verdad? Los que conocen donde se cuelgan las cosas, ¿verdad? Y entonces, oiga, no, le dije yo, es que tengo que hacer ejercicio. Oiga, se cuelgan muy bien las sábanas, como las toallas se acomodan bastante, se secan muy bien ahí, ¿verdad? No basta con comprarte un equipo para hacer ejercicio, no basta con ir al gimnasio. Tienes que poner en práctica la disciplina, tienes que poner en práctica, aleluya, los ejercicios. Tienes que llevar una rutina saludable para poder desarrollar sacar los beneficios de hacer ejercicio espiritual. En otras palabras, iglesia, lo que estoy diciendo, que no basta con hablar de la oración. A veces hablamos tanto de la oración y oramos muy poquito. A veces hablamos tanto del amor y lo mostramos muy poquito. Ya todos se quedaron callados, ¿verdad? A veces nos enfocamos tanto en hablar y en hablar y en hablar, pero no estamos poniendo en práctica lo que estamos hablando. Tenemos una reunión de oración, aleluya, tenemos días para orar en nuestra iglesia, aleluya. Mire, exclusivamente, más que cualquier cosa, lo que queremos venir a hacer es orar. Orar, porque eso es un beneficio para nuestras vidas. No es tanto cuánto predicamos de la oración, es cuánto la practicamos. No es tanto cuánto hablamos acerca de la Biblia o sabemos de la Biblia, cuánto aplicamos la Biblia. Las prácticas espirituales van a fortalecernos. Aleluya. Y dice Pablo, fortaleceos en el Señor. Esta es una expresión que involucra una acción, porque en la inactividad espiritual es imposible esperar que nuestros sentidos espirituales sean fortalecidos. Ahora, ¿a qué disciplina nos estamos refiriendo? Vamos a avanzar. Nos fortalecemos cuando oramos. Nos fortalecemos cuando usted y yo ponemos en práctica la oración. Mire, le preguntaron a una persona, ¿qué ganas con orar? Era una persona que oraba todo el tiempo y le gustaba orar y tomar tiempo para orar. Y alguien les acercó y le preguntó, ¿qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que ganas al orar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta persona? La respuesta fue muchas veces no gano nada, sino todo lo contrario. Cada vez que oro, a veces no gano absolutamente nada, regularmente siempre pierdo. Y le preguntaron, ¿qué es lo que pierdes? Bueno, pierdo la ansiedad,
por las cosas que no tengo control. Pierdo mi orgullo al humillarme delante de la presencia del Señor y reconocer que lo necesito. Pierdo el enojo que a veces aparece cuando no sé resolver algún tipo de conflicto con alguna persona. Es en la oración donde pierdo mi debilidad, porque es en la oración donde recibo la fortaleza de parte del Señor. Así que si queremos fortalecernos, hay que orar. Necesitamos orar. Ahora, ¿sabe que el salmista lo mencionó en el Salmo 138, versículo 3? El salmista dijo: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Usted va a ser fortalecido cuando ore. Usted va a ser fortalecido al orar, pero también va a ser fortalecido por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor actúa en nosotros, dándonos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace verá la bienaventuranza de parte del Señor. También en la adoración somos fortalecidos al poner en práctica la disciplina de la adoración. Amén. La adoración está relacionada directamente con la fuerza del Señor. Romanos capítulo 4 versículo 20 dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Otra versión dice: honró al Señor. Cuando tú adoras, tú eres fortalecido. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, aleluya, dice la escritura que tales adoradores el Señor está buscando, y sobre tales adoradores el Señor, aleluya, da su fortaleza. El Señor da su fuerza. Hay otro pasaje en Éxodo capítulo 15 verso 2, dice: yo le dedico este himno porque Él me da fuerzas. Hablando, aleluya, hacia Dios. Dice: Él me da fuerzas y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Otra disciplina espiritual importante que nos fortalece es someternos a la autoridad, voluntad y soberanía de Dios. Una persona que se somete a Dios es una persona, aleluya, fortalecida por Dios. Nosotros a veces nos rebelamos. Nuestra humanidad no quiere someterse a Dios. No estamos dispuestos a someternos a Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer valer nuestra autoridad. Queremos hacer, aleluya, mejor dicho, no queremos ceder el control. Queremos estar al frente nosotros. Pero cuando, aleluya, cedemos al Señor el control, cuando reconocemos su voluntad a pesar de mi voluntad, y cuando estamos bajo el señorío de la autoridad de Cristo, a través de este sometimiento nosotros seremos fortalecidos de parte del Señor. Esa es la entrega. Cuando nos entregamos, aleluya, para someter todo lo que somos al Señor. Practíquelo. Someta su vida al Señor. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy sometido. Amén. Estoy entregado. De tal forma que ya no vivo yo. Es decir, ya no vivo bajo mi autoridad, bajo mi voluntad, bajo mi soberanía, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. En esa entrega, hermanos, hay fortaleza. En esa entrega, hemos estado estudiando Santiago, la epístola de Santiago todos los martes, y hemos descubierto muchas cosas tan hermosas. Pero es precisamente nuestra entrega, cuando nos sometemos al Señor, que el enemigo, hermanos, simplemente tendrá que darnos la espalda. Que el enemigo no podrá vencernos, sino que será vencido. Santiago 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios les va a dar la victoria cuando ustedes se sometan al Señor. Que Él sea el soberano de nuestras vidas. Cedemos el control al Señor. Hay cosas que usted no alcanza a ver porque usted simplemente no es Dios. Deje que Dios sea Dios en su vida.
Y cuando Dios es Dios en tu vida, cuando tú permites, aleluya, que tu vida esté completamente entregada al Señor diariamente, porque Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12 que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Dice, es nuestro culto de todos los días, es nuestro culto racional. Cuando tú te entregas diariamente al Señor, Dios te va a dar una seguridad tremenda. A pesar de las adversidades, Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y por último, en este punto podemos decir que otra disciplina espiritual que nos fortalece es en la unidad del pueblo de Dios. Nunca seremos tan fuertes. Nunca seremos tan fuertes como cuando estamos unidos. Amén. Mis tíos, hermanos de mi mamá nos platicaban mucho esta historia que mi abuelo les enseñaba a ellos. Ellos son 9 de familia. Y mi abuelo les enseñaba y les decía, cada uno de ustedes son una varita. Cada de ustedes son una varita. Y les daba una varita. Desde chiquito les decía esto. Ustedes son una varita. Rompan esa varita, y todos la intentaban romper y la rompían con mucha facilidad. Les daba una varita y les decía, rómpanla. Y cuando intentaban romperla, la varita se rompía con mucha facilidad. Pero entonces juntaba 9 varitas y se las daba a cada uno. Y entonces les decía, ahora traten de romper esas 9 varitas. Y entonces eran niños y trataban de romperla, y trataban de romperla, y trataban de romperla, pero no podían. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted junta las varitas, una varita sola es fácil de romper, pero cuando usted junta todas las varitas, hermano, el enemigo podrá venir como río en contra nuestra. Pero cuando estamos unidos, cuando estamos, aleluya, juntos, cuando estamos en armonía, cuando hay comunión, cuando somos uno, aleluya, en Cristo, el enemigo no podrá rompernos. Dice el apóstol, dice Santiago, tendrá que huir. Aleluya, será vencido. Den un aplauso fuerte al Señor. Es en la unidad. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice, por eso anímense unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. La disciplina es complicada, pero siempre dará buenos resultados. Y por último, el punto número 4, seremos fuertes en la medida que alejemos nuestros pensamientos del problema y meditemos en las promesas del Señor. Nuestros pensamientos nos llevan, nuestros pensamientos nos acercan o nos alejan de las circunstancias, de las situaciones. Ahora mismo usted puede estar aquí sentado, pero si su pensamiento está en el trabajo que tiene que hacer mañana, usted está en otra parte. ¿A poco no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos influyen en nuestros deseos, en nuestro estado de ánimo, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones y aún en nuestra salud. La pregunta es, ¿hacia dónde te están acercando tus pensamientos? Si estás angustiado, preocupado o sin paz, seguro que estás pensando o estás enfocado en circunstancias adversas, en situaciones que no puedes resolver. Por eso estás así. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, aleluya, cuando llegan a nuestra vida, llenan nuestra mente, y de lo que está llena nuestra mente, se llenará también nuestra vida. Toda montaña muy alta se ve pequeña cuando estamos lejos de ella. Pero a medida que nos acercamos, su tamaño parece empezar a cambiar, pero realmente la montaña es como es. ¿Verdad que sí? La montaña es como es, no es que la montaña crezca o no crezca, la montaña sigue siendo del mismo tamaño. La diferencia lo hace si estamos cerca o lejos de la montaña. Hay personas, hermanos, que no se han fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Porque están enfocados en su montaña. Esa montaña de preocupación, esa montaña de enfermedad, esa montaña, aleluya, de dificultad, de ansiedad, de estrés, esa montaña de tristeza, esa montaña de dolor. El Señor está diciendo en esta mañana que así cuando más cerca estamos del problema, lo vamos a ver más grande.
De la misma forma, si estamos cerca de Dios, aleluya, las circunstancias se van a ver de una manera completamente distinta, de una manera completamente diferente. De ahí que Pablo nos aconseja a que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Porque mientras que la montaña de problemas, aleluya, te acerca a la preocupación, a la angustia, a la desesperación y al estrés, cuando tú te acercas a la palabra del Señor, cuando tú descubres las promesas de Dios para tu vida, aleluya, las cosas comenzarán a verse diferentes. Y lo primero que te vas a dar cuenta es que Dios es mucho más grande que tus montañas. Es que Dios es mucho más grande que tus problemas. Es que Dios es mucho más grande que la dificultad que ahora mismo tú estás enfrentando. Isaías capítulo 41 versículo 10 nos da promesa. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, dice el Señor. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que aquello que dejamos entrar en nuestra mente va a ser una influencia sobre nuestro comportamiento. ¿Hacia dónde nos estamos acercando en nuestros pensamientos? ¿Estamos acercándonos a una montaña de problemas o estamos acercándonos a las promesas del Señor? ¿Hacia dónde nos estamos acercando? Debemos nosotros permitir que la Escritura nos permita sintonizarnos con las promesas del Señor. Y cuando lo logremos, cuando hagamos esto, cuando dejemos que la palabra del Señor habite en nuestros corazones con todas sus promesas, encontraremos fortaleza, encontraremos la fuerza que necesitamos. Le doy un pasaje, Salmo 119. Este Salmo 119 es un salmo precioso que muchas veces no conocemos. Cuando alguien menciona el Salmo 119, lo primero que pensamos es lo grande que es, pero no lo leemos. Es que es tan grande, es que es tanto. Pero este salmo está lleno de riqueza, dice el apóstol Pablo. Salmo 119 versículos 49 y 50 dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa, dice el salmista, renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. ¿Quiere renovar sus fuerzas en esta tarde? Acerque su pensamiento a las promesas del Señor. Acerque su pensamiento. Quizás ahora mismo tu pensamiento te está diciendo: mañana tienes que hacerle frente a una situación que no vas a poder resolver. Mañana tienes que salir adelante con una situación que no tienes de qué manera resolverlo. Yo le invito a alejar su pensamiento de esa montaña y acercarse a la promesa que dice que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿A dónde te está llevando tu pensamiento? Ponte de pie conmigo, por favor. Es tu promesa, dice el salmista, es tu promesa lo que renueva mis fuerzas. Hoy vamos a aferrarnos a las promesas del Señor, porque a través de sus promesas encontraremos la fortaleza para nuestras vidas. Permítame concluir en esta mañana, en esta tarde. Yo sé que muchos de ustedes ayer estuvieron al pendiente de cómo le iba al Canelo, ¿verdad? México contra Puerto Rico. Aquí tenemos a hermano Solá. Bueno, ni qué decir, hermano Solá. Pero resulta, hermanos, que el boxeo, a mí no me gusta mucho el boxeo. Siempre, ya después cuando sé el resultado, es lo que me gusta saber: quién ganó, quién perdió. Pero ¿sabe que en el boxeo son dos los personajes principales que están ahí en el ring? Ellos están tirando golpes, peleando entre ellos, tirando golpes, recibiendo golpes. Hay una lucha en el ring. Hay una lucha y no es solamente una lucha física, porque no se trata solamente de recibir golpes y dar golpes al cuerpo. ¿Sabe que cada golpe, hermanos, también golpea la mentalidad del contrincante? Está golpeando emocional,
si él sabe que está siendo muy golpeado, quizás emocionalmente empieza a decaer, mentalmente empieza a desvanecerse. Y muchas veces, aleluya, está asimilando su derrota. ¿Por qué? Porque el golpe ha sido certero. Pero durante 3 minutos, más o menos es lo que dura, si no me equivoco, 3 minutos está ahí, aleluya. Los dos peleadores, boxeadores, están ahí dándose golpes uno tras otro. Aleluya, el que está recibiendo muchos golpes y está siendo, aleluya, vulnerable a esos golpes, imagínese, está pensando en qué momento suena la campana. ¿En qué momento escucho la campana? Porque al terminar los 3 minutos suena la campana. Y sabe, aleluya, cada uno de estos dos peleadores lo que tiene que hacer es ir a sus esquinas. Y ahí en la esquina están aquellos que los asisten. Están su entrenador, sus auxiliares. Ellos comienzan a trabajar con ellos literalmente. En algunos casos, hermanos, usted ve aleluya, el boxeador que llega a veces hasta con dificultades hasta la esquina, aleluya, porque ha sido tan fuerte la pelea que con dificultades llega a la esquina. Pero algo sucede de repente, cuando sale de la esquina sale como renovado, porque literalmente yo no sé qué hacen los entrenadores y auxiliares, pero literalmente muchas veces hasta parece que lo reviven. ¿Para qué? Para que siga peleando, para que siga luchando, para que se resista, para que no caiga, para que no se rinda, para que pueda, aleluya, incluso tener la expectativa de salir a ganar la pelea. Esos momentos en la esquina lo renuevan. Esos momentos en la esquina renuevan sus fuerzas. ¿Sabe? Es lo mismo que sucede con nosotros cuando enfrentamos situaciones que nos debilitan, situaciones que nos golpean fuertemente, aleluya, que desvanecen nuestras fuerzas en lo emocional, en lo mental, en lo físico, incluso hasta lo espiritual. Pero bendito sea el nombre del Señor, que tenemos una esquina a donde acercarnos, que tenemos una esquina a donde venir. Y cuando venimos a esa esquina, en esa esquina somos fortalecidos de parte del Señor. No importa, aleluya, que ya no podamos, no importa que sintamos que vamos, aleluya, perdiendo la batalla. Cuando vamos a esa esquina, mire lo que dice Proverbios 18:10: el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. Hoy es tiempo de venir a la esquina. Hoy es tiempo de acercarnos al Señor. Dice Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero invitarlo en esta tarde a venir a la presencia del Señor. Es en la presencia de Dios donde serás fortalecido. Esa situación, esa dificultad, esa adversidad, el Señor dice: yo estoy aquí para fortalecer tu corazón. Quiero hacerlo en esta hora. ¿Por qué no deja su lugar unos momentos y venimos delante de la presencia del Señor?